Una de las cosas que quiero que hagamos esta mañana y que transicionemos a Hechos capítulo 20, que es donde quiero que vayan, abran sus Biblias, Hechos capítulo 20, es que cuando yo llegué a Estados Unidos hace 28 años, en 1990, estamos hablando de que en aquel tiempo este tipo de ofrendas, este tipo de prácticas en las iglesias es lo que se le llama, o era lo que se le llama hoy en día unspoken rules. ¿Saben lo que significa unspoken rules? Reglas no habladas, reglas que se asumen simplemente. En otras palabras, cuando yo llegué a Estados Unidos, como yo venía de una trayectoria ya evangélica, ya tenía años de ser cristiano, ya inclusive había ido al seminario en México, ya estaba involucrado en el ministerio, había ciertas cosas que se asumían, que existían ya en la cultura, en el ambiente, e inclusive en aquellos años, cosa que ya se perdió y no se hace, en esa semana de misiones como esta, que son las estatales, las iglesias invitaban a misioneros que servían en el estado de Texas a hablar para promover ese tipo de misiones. En fin, es una experiencia donde ahora, cuando pienso en la Unión Femenil Misionera o en este grupo de damas de nuestras iglesias, veo el reto de que estas hermanas, en su gran mayoría, son hermanas de edad avanzada. Ya andan en sus 60 años, 70 años, algunas andan en los 80 años. Y aunque el video incluye mucha gente joven, y pienso en mi hija que tiene 20 años, que es una de las que han sido como destinatarios o han recibido este tipo de bendiciones, pienso en mi generación, que yo me encuentro como la mitad de entre las generaciones a mis 45 años de edad. Pienso en la tarea que es tomar este tipo de prácticas o de cosas que son bíblicas, que es la generosidad y son las misiones, y llevarlas a una transición hoy en día en la generación más joven, que ahora son mis hijos y los que eventualmente serán mis nietos, de que no solamente lo hagamos o se practique porque hay que hacerlo, porque pusieron un video, porque alguien está hablando de ello, porque hay que dar, pero es más que nada un valor, algo de lo cual no simplemente es porque es lo correcto por hacer, pero es lo que somos. Hace 2000 años el apóstol Pablo, hablando a los líderes o las iglesias de Éfeso, atravesaba la misma disyuntiva, en otro ámbito, pero la misma disyuntiva. ¿Qué es lo que implica? Y esto lo dijimos la semana pasada, de que conforme hemos enfatizado misiones a través de todos estos meses, ¿cómo le hacemos para que conforme el evangelio continúa penetrando los hogares, las iglesias, las ciudades, las comunidades, los países? Encontramos la disyuntiva de que estas ciudades o estos países que donde encontramos Centro, Suramérica, en África, encontramos avivamientos, encontramos el despertar de iglesias que crecen, trágicamente sus culturas no cambian. En otras palabras, dijimos la semana pasada que encontramos un crecimiento, lo que llamaríamos espiritual, un crecimiento de avivamiento, pero en la política, en la educación, en el núcleo familiar, en embarazos no deseados, en la sociedad, continuamos alejándolo y distanciándolo de tal manera que de una manera personal encontramos gente que viene a iglesias o viene a nuestra iglesia, pero trágicamente no está haciendo un impacto en sus decisiones diarias. Entonces, la semana pasada, lo que terminamos diciendo, si acaso estuvieron aquí y si no estuvieron, pues nada más les doy un repaso de ello, es que Pablo termina el versículo 28 diciendo: tengan cuidado, porque esta separación o esta disyuntiva de lo que es creer en Dios y vivir como Dios o para Dios, de lo que es ser cristiano y tener una ética que refleje los valores cristianos, aparentemente es un reto. Y dice él: tengan cuidado de sí mismos, tengan cuidado de todo el rebaño, de lo que se les ha confiado a ustedes, de tal manera que es aquel el cual el Espíritu Santo es a quien que los puso a ustedes o les dio la habilidad en cuestión del rebaño de que ustedes fueran obispos y pastorearan. En otras palabras, el apóstol está hablando acerca de cómo es la obra de su Espíritu. No es que ustedes, porque son muy buenos, no porque ustedes tienen un corazón pastoral, fue el Espíritu Santo quien hizo esta transición en ustedes, donde traduzcan esto a nivel de familia, a nivel de crianza de hijos, a nivel de trabajo, a nivel de salud. Si el Espíritu Santo es el dador de esas cosas, es el que promueve esto en nosotros, dice él: tengan cuidado de todo ello, porque este rebaño que estamos leyendo es la iglesia de la cual le pertenece ¿a quién? No le pertenece a ustedes, le pertenece a Dios. Y al pertenecerle a Dios, esto implica que Él, hablando de Dios a través de Jesucristo, Él la adquirió. ¿Qué es la implicación de adquirir? Obviamente adquirir es comprar, es obtener. Eso implica que este rebaño, eso implica que los que son obispos o son pastores, por favor escuchen esto, antes de que Cristo la adquiriera no le pertenecían a Cristo. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? O sea, es el proceso de regeneración, es el proceso de salvación, de que cuando le estoy hablando del rebaño, estoy hablando de los líderes de la iglesia, estoy hablando de en sí de todo lo que el Señor nos ha confiado, anteriormente no era de Dios.
¿Qué implica ello? Una vez más, que pienso en el caso de mi hija, que ha nacido en la iglesia, hija de pastor, que ahora está en una universidad bautista y está en esa experiencia donde la semana pasada tuvieron un concierto y de las personalidades grandes. El viernes me manda un texto y me dice: tenemos aquí una asamblea muy grande, de los mejores predicadores vienen, y eso es parte donde está el ambiente, lo cual está bien. Pero la realidad es esta, es que mi hija, por mucha iglesia, por mucha Biblia, por mucho ministerio que ella experimente, si ella no se entrega a Cristo, ella nunca va a pertenecer a Cristo. ¿Sí? O sea, es el proceso de entregarse a Cristo. Dice él, la entrega o la compra fue a través de su propia ¿qué? Propia sangre. Entonces, quiero que piensen esto, porque este es un domingo especial, y se los digo a manera de comercial. Voy a asumir que todavía hay comida ahí en el salón social, porque desde las 7:30 de la mañana estamos ahí comiendo, porque hoy es el domingo que celebramos a nuestros abuelitos. Celebramos a aquellos que tienen la bendición de ser abuelos, y cuando termine el culto queremos que pasen, ¿ok? Asumiendo que todavía hay. No me hago responsable porque ya pasaron muchas horas y no he ido para allá, pero esa es una celebración especial. La otra razón por qué este domingo es especial, aparte de los abuelitos, es porque este domingo oficialmente inicia los juegos de la NFL. Empieza la temporada de fútbol americano, lo cual trae una sonrisa muy grande en mi rostro, porque me encanta ver el fútbol. De lo cual, la semana pasada yo les recordé, para representar esta adquisición a través de su sangre, de que el año pasado quien ganó el Super Bowl fueron precisamente las Águilas, no de la América, pero de Filadelfia. De Philadelphia Eagles. Ellos ganaron el Super Bowl, lo cual implica que es un grupo selecto, porque estos hombres tienen habilidades peculiares y únicas realmente entre toda la cantidad de gente que hay, donde de todos los equipos que hay, que son ¿qué? 30, 32, no sé cuántos son, uno nada más se corona victorioso. Entonces, obviamente ellos ganaron. Cuando la Biblia dice que Él adquirió la iglesia, Él adquirió a los obispos, pastores, Él adquirió todo por su sangre, es el concepto de que Cristo pagó el precio y Él se ha coronado como rey, pero tenemos la habilidad como Will Smith de celebrar, porque Will Smith es de Filadelfia. Entonces el año pasado estaba celebrando porque ganaron sus Eagles el campeonato. Es la experiencia de que celebramos como Kevin Hart, que también es de Filadelfia, y nos gozamos en el triunfo. El punto de Pablo es esto, que él la adquirió. En otras palabras, ni Kevin Hart ni Will Smith jugaron. Ellos no jugaron, ellos no estuvieron ahí en los trancazos, ellos no fueron los que agarraron la pelota, que corrieron con ella. Ellos simplemente están celebrando esto. Entonces, como hijos de Dios, si vamos a volver a casar lo que es espiritualidad con vida, en este caso podemos pensar vida intelectual o vida física o vida emocional o vida sexual, y casarlos ambos, tenemos que entender que ese casamiento es la obra del Espíritu Santo. Pero en esa obra del Espíritu Santo, el papel que yo juego es extremadamente importante, porque la tendencia va a ser la tendencia, es lo que Pablo está advirtiéndoles a estos pastores, de que no pastoreen o no cuiden del rebaño pensando que ellos o ustedes o yo somos los que adquirimos el rebaño. No tiene sentido esto. Pero el momento en el cual tomamos el papel de Dios, ¿sí? La celebración del triunfo de Cristo y cómo me uno a su celebración, no es para que yo simplemente sea parte del reino de Dios, pero específicamente es para que yo entienda el papel que yo juego en el reino de Dios. Porque una vez más, Él jugó, Él sacrificó, Él puso su vida, sí, literalmente ahí en el campo. Él nada más lo está celebrando. Entonces el cristianismo es de entender qué papel juego yo en todo esto, porque aparentemente Pablo les va a decir a ellos en el versículo 29, es que ahora que estoy por salir, y dijimos la semana pasada que este es el pasaje donde es el fin o la conclusión de su tercer viaje misionero, y está por ir a Jerusalén, y en los cuantos semanas, meses va a ser ejecutado, decapitado, sabemos por la historia del cristianismo, de que él dice: conforme yo salgo, y ustedes eventualmente van a tener la tendencia a invertir los papeles. En lugar de celebrar lo que Cristo hizo, ustedes se van a sentir como que ustedes son Cristo. En otras palabras, van a entrar en el proceso de salvación a través de obras. Van a empezar a tener un sentido de que es porque ustedes se han esforzado, han luchado, oran, vienen a la iglesia, es por eso que les va bien. Y está diciendo Pablo, no, tengan cuidado de ello, de tal manera que en medio de ustedes existen o van a haber lobos. La traducción de la Reina Valera dice lobos rapaces, lobos feroces, de los cuales ellos van a procurar ¿qué cosa?
Lo que van a procurar hacer estos lobos rapaces, ven esto, y aquí es donde quiero que pensemos, es que van a tratar de invertir los papeles, donde no es necesariamente que van a tomar gente y las van a sacar del evangelio para que dejen de ser cristianos, porque eso nunca va a poder suceder. Aquellos que pertenecemos a Cristo pertenecemos para siempre, pero es el tipo de persona, véanme tantito porque es importante, el tipo de persona o el tipo de trabajo de que estos lobos feroces lo que van a hacer es que nos van a ayudar a invertir los papeles. Empezamos a pensar o actuar como que si yo soy el dueño del rebaño, soy el dueño de mi dinero, soy el dueño de mi sexualidad, soy el dueño de mi futuro, de tal manera que no pierdo mi salvación, pero me convierto en la piedra de tropiezo para que otros sean salvos. De tal manera que celebrando a los abuelitos y para aquellos que tienen la bendición de ser abuelos ese día, el reto es que encontramos, una vez más, un divorcio constantemente creciendo y creciendo agigantadamente entre lo que los abuelos creen y lo que los nietos creen. Y estoy hablando de nietos que vienen a la iglesia. No estoy hablando de los nietos que no vienen. Si no están en la iglesia es otra conversación para otro día. Estoy hablando de aquellos que están celebrando el Super Bowl con Cristo. Aquellos que celebran el poder de Cristo. ¿Me explico? Que en un momento dado nuestros hijos y nuestros nietos no están en contra del evangelio. Es simplemente que el evangelio es una opción entre varias opciones en la vida. ¿Sí? De que la Biblia no es que no quieran la Biblia o quiten la Biblia, pero es la Biblia y algo más. Entonces, en ese contexto es que Pablo está diciéndoles a ellos, estos lobos feroces o rapaces son los que van a procurar literalmente atacar ese tipo de experiencias. De tal manera que la invitación es esta. La invitación es que el obispo, el pastor, el líder, el padre, el abuelo, la madre de familia, escuchen esto. La función de uno, si es que Cristo es quien adquirió. Yo no compré, yo no soy el que por mi trabajo, por mi esfuerzo, todo es importante, pero es la obra de Cristo. Entonces, lo que yo reconozco, escuchen esto, entre más reconozco que Cristo es el autor, el que crea, el que genera, el patrón, el dueño, eso me ayuda a entender mis limitaciones. Y mis limitaciones es que yo no soy responsable ni en la iglesia, escuchen esto, ni en el hogar, de quién es rebaño y quiénes son lobos. Porque ahorita nos va a enseñar a Pablo que va a haber aquellos que se visten como ovejas, pero son ¿qué? Son lobos. Va a haber aquellos que como hijos, como nietos, dieron la evidencia de que inclusive se bautizaron, pero eventualmente se desviaron. Yo no tengo control de eso, ¿sí me explico? Pero lo único que yo tengo control es del papel que yo juego en la economía de esto. No estoy hablando claramente en ello. Porque la tendencia de uno es querer asegurarnos, inclusive caer en un legalismo de que empezamos a etiquetar personas. Lo hacemos y eso suena como una fórmula, pero no es realmente una fórmula, es simplemente el evangelio en práctica. Pero es que pongamos a prueba, ¿qué cosa? A toda persona, iniciando con nosotros mismos, porque leímos hace un momento, decía Pablo, tengan cuidado de vosotros mismos y del rebaño. Entonces, ¿con quién empieza? En otras palabras, lo que Pablo no está diciendo es que seamos policías de la iglesia, ¿no? Ok, ¿saben lo que es el nagging factor, ladies? ¿Saben lo que es nagging? ¿O tengo que traducir esa palabra? Nagging. ¿Sí? El nagging es el tipo de situación en la cual la mamá y el papá, pero especialmente mamá, ¿sí? Al hijo, al esposo le dice, hey, levanta la camisa. ¿Ya levantaste la camisa? Levanta la camisa. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. ¿Saben de qué estoy hablando? Es la situación en la cual, escuchen esto, no es que la mamá o el papá esté mal en decirle qué hacer a los hijos, pero es el problema de que les decimos sin que haya consecuencias, de que desobedezcan a lo que se les pidió que se hiciera. ¿Sí me explico? Entonces, el hijo o el esposo o mutuamente lo traducimos como nagging, donde, o sea, ya es una lata. Ya le sacamos la vuelta a la persona. ¿Me explico? Escuchen lo que estoy diciendo. Eso no es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que estemos haciendo nagging a los hijos o con el evangelio. Todo lo que está diciendo es que el punto de partida es literalmente poner a prueba, es saber examinar qué realmente es genuino y qué es no genuino, o qué es algo que es falso. De tal manera que la distinción está no en la habilidad de que la persona tenga fe en Dios, es la habilidad de que la persona sea fiel a Dios. ¿Sí ven la diferencia? Porque la fe en Dios produce ¿qué cosa? Fidelidad a Dios. En otras palabras, ese es el punto, para dejar la conversación en claro. Personas que terminan la carrera y son fieles hasta la muerte es porque le pertenecieron a Dios. Personas que no terminan la carrera
y que se veían como que iban en la carrera, que tomaron una decisión para iniciar la carrera y no la terminaron, es porque nunca le pertenecieron a Dios. Esa es la razón. No hay misterio en esto. Y menciono todo eso porque otra vez está sonando un poquito simple el asunto, pero él está hablando acerca de que sea demostrada la fidelidad al evangelio. Lo he explicado varias veces y lo voy a decir una vez más y lo voy a enfatizar cada vez que pueda. El evangelio es simplemente la persona y la obra de Cristo. Ese es el evangelio. Es quién es Cristo y qué hizo Cristo. Entonces, mi fidelidad no es que yo simplemente sea un mejor esposo. Mi fidelidad no es que simplemente me mantenga puro sexualmente. Todo es importante y ojalá lo hagamos. Pero mi fidelidad es a lo que Cristo es. Entonces, lo que Cristo es, yo soy fiel a eso. Lo que Cristo hizo es lo que yo hago. Si Cristo no lo hizo, si Cristo está contradiciendo su carácter, no lo hago. De tal manera que lo que traemos es un casamiento entre, otra vez, lo que creemos o lo que confesamos y la manera en que vivimos. Pablo simplemente está diciendo, hey, tienen que poner esto en práctica porque aún entre ustedes, esa es la razón por qué tienen que mantener esta alerta, porque entre ustedes, está hablándole a pastores, está hablándole a líderes de la iglesia, entre ustedes mismos se van a levantar algunos que enseñan ¿qué cosa? En otras palabras, me han entendido. Esta palabra y la debí de haber puesto en amarillo para enfatizarlo, pero esta palabra enseñar es más importante porque acuérdense que está hablando a pastores, a obispos, a líderes. ¿Qué es el punto? Vean atento. El punto es que en un momento dado va a haber gente que se va a enamorar más de la tarea que el que le dio la tarea. ¿Saben de qué estoy hablando? Es el tipo de persona que ama más el matrimonio que la persona con la que se casó. ¿Qué implica? Es el tipo de persona que lo único que desea es no divorciarse. Realmente a la esposa no la ama. Realmente hay adulterio emocional porque está hablando con alguien más por texto. Tal vez hay adulterio de una manera en la cual está viendo pornografía. ¿Me explico? Porque ese es adulterio, es emocional también. Pero realmente, ¿sí me explico? No honras a la persona, pero tienes el certificado de que estás casado, aunque el matrimonio va literalmente de decadencia. Entonces, él está diciendo, va a haber personas entre ustedes que en un momento dado se van a enamorar más de la tarea de que tienen que venir a la iglesia y tienen que estar aquí, porque si no vienes a la iglesia, si no diezmas, te va a ir mal. ¿Sí me explico? Eso suena como karma. Suena como que si Dios nos debe y tiene que bendecirnos. No es la palabra de Dios. Dice, enseñan ¿qué cosa? Todo lo que acabo de explicar es falsedad. Es falsedad, la cual es con el propósito de ¿qué? Con el propósito de arrastrarles, de jalarles a quienes. No solamente a los que creen en Jesús, pero están tratando de vivir como Jesús y los van a llevar a que sigan a estos que son lobos, que son falsos maestros. De tal manera que esta mañana, si esta es la advertencia de que en un momento dado, este tipo de poner a prueba, este tipo de evaluar en fidelidad, no nada más en fe, este tipo de que nuestra esencia o nuestra ética tiene que ir de acuerdo con nuestras creencias. Esto es simplemente una estrategia de estar en la ofensiva. ¿Saben qué es la ofensiva en lugar de la defensiva? Defensiva es cuando nomás nos protegemos del enemigo. Ofensiva es cuando atacamos. Esto es como atacamos. ¿Por qué? Porque este versículo me está diciendo que independientemente de qué tan activo o pasivo yo sea en casar, una vez más, el punto es casamiento de espiritualidad con emociones, con intelectual, con la vida, con todos los aspectos de la vida. Casarlo es que alguien está entre nosotros con una agenda de dividirlo. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Alguien está entre nosotros tratando de crear confusión, y esa confusión se refleja de esta manera, en que en un momento dado entre nosotros, entre los cristianos, entre la iglesia, llega un momento en el cual no asimilamos o no practicamos estos principios después de nuestra conversión. A nivel conversión esto tiene todo el sentido, porque a nivel conversión sabemos que es por fe, no por obras. Creemos que es la obra del Espíritu Santo. Creemos que Cristo murió por mí y que Cristo resucitó con su poder. Él me da vida eterna. Todo eso lo creemos y lo practicamos. Pero la cosa es cuando empiezan a presentarse los retos, cuando empiezan a haber falsas enseñanzas. La falsa enseñanza es empezar a descartar o es empezar a disminuir la preservación de Dios, cómo Dios preserva al cristiano, y enfatizamos ¿qué cosa? Las habilidades del cristiano, de que seamos personas que perseveramos hasta el fin. Entonces, vean por lo tantito, la perseverancia del cristiano
El hecho de que no nos rindamos, el hecho de que Pablo está diciendo, cuídense, estén alerta de que ahora cuídense de ustedes mismos y cuiden el rebaño y todo lo que está enseñando, nos tiene que llevar a entender, y esta mañana es una conversación que necesitamos tener ahorita y el resto de la semana, es de que todo atributo, toda cosa positiva, toda cosa que ayuda de parte de nosotros para el reino de Dios es simplemente por la obra de Él. No es simplemente porque yo soy mejor o yo tengo mejores habilidades o tengo ciertos dones que son mejores que los demás. El punto aquí es que está enfatizando Pablo, sí, la perseverancia del cristiano, la fidelidad de estar en la casa de Dios domingo tras domingo, generación tras generación, pensando en los abuelos que tienen la bendición de criar hijos en la iglesia, tiene que ser para exaltar la soberanía de Dios, no la soberanía de nosotros. ¿Qué es el punto? Vean un tantito. El punto es que la preservación de Dios enfatiza un Dios que está en control de todas las cosas, independientemente quién persevera y quién no persevera. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Porque lo dije hace un momento, yo no tengo control de que mis hijos perseveren hasta el fin. Ustedes saben las historias de hijos de pastores que tristemente termina la cosa triste, ¿no es cierto? Hijos de cristianos. Muchos de nuestros hijos han crecido en la iglesia y no están en la iglesia. ¿Por qué? No es tanto porque Dios no es soberano, es simplemente porque es la combinación de ambas, donde una vez más todo lo que yo soy llamado a hacer, a cuidar, a alimentar, a literalmente proteger lo que Dios ha confiado, es para exaltar a Dios, no mis habilidades. Porque en el momento en que yo exalto mis habilidades es el momento en que vean lo que sucede, es de que vamos a dejar de estar siendo ¿qué cosa? Es el tipo de persona, es el tipo de persona que en un momento dado con los hijos o con los nietos piensa que la meta es que simplemente sean cristianos. Y hemos hablado de esto por mucho tiempo. El yo entregarme a Cristo no es la meta, es el principio del proceso. Es el principio de la experiencia. Ahora el punto es de que conforme crezco y asimilo y empiezo a desarrollar la mente, la actitud, los sentimientos de Cristo, es ahora en lo cual crea en mí no un sentido de decir todo está bien y ahora sí. Sí, es el evangelio de la prosperidad. El que piensa que porque eres cristiano no te debe pasar nada malo, porque eres cristiano, y empiezan a crear sus propias filosofías mundanas, baratas. ¿Sí? Las personas que exaltan la soberanía de Dios son las personas que están más conscientes de su fragilidad propia. Por lo tanto, ¿cómo dice Pablo que debemos de estar? Alertas porque recuerden que día y noche, durante 3 años, yo mismo no he dejado de amonestarles o de instruirles con lágrimas a cada uno en particular. Esta experiencia de mentoreo es la que Pablo simplemente está modelando para ellos, donde el evangelio lo que hace el evangelio no es simplemente el que mi vida va a estar sin problemas, mi vida va a estar sin complicaciones, mi vida ahora funciona como antes no funcionaba, que ahora es mejor. El evangelio lo que está diciendo es que el estar alerta, Pablo dice, necesita estar alerta y reconocer que no hay amenaza más grande en tu vida que tú mismo. Nadie amenaza tu crecimiento espiritual que tu propia inclinación hacia la desobediencia, tu propia inclinación a exaltar tu perseverancia a expensas de la preservación de Dios. De tal manera que en un momento dado es donde empieza esta confusión de evangelio torcido o evangelio que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, esto de estar alerta es estar alerta de que el evangelio no es para simplemente beneficiarme a mí. Es obvio que no estoy en contra de que nos beneficie el evangelio, pero el evangelio es para ¿qué? Observen esto, para que todo lo que Dios ha puesto en mí, aún mis inclinaciones, aún mis preferencias personales, que las preferencias personales no son malas en sí. Yo diría que las preferencias personales son simplemente lo que podríamos decir con un concepto de neutralidad, a menos que estén en contra de la persona de Cristo. Pero todo lo que soy, si mi inclinación es la música, mi inclinación es el deporte, mi inclinación es la ciencia, mi inclinación es lo que sea, si eso que es lo que me hace tener mis preferencias personales, tienen que ser con el propósito de que en todo lo que hago, al estar en casa con mis hijos, al estar en el trabajo, en la oficina, en el salón de clase, todo lo que hago refleje ¿qué cosa? No mi creencia, no mi cultura, no mi transición, no lo que yo sé, no cómo me educaron. Y todo es importante, qué bueno que te educaron así, qué bueno que tus abuelos fueron cristianos y todo eso. Pero la pregunta es esto, ¿está creando la perspectiva que tuvo la persona y el trabajo de Cristo?
Porque si lo que está exaltando es simplemente tu carácter, tu esencia, tu trasfondo, tu manera de pensar, tus ideologías, sí, una vez más, eso, el problema con eso es que va a terminar cuando tú termines. Pero para que tus preferencias personales sean el vehículo, tenemos que ver la perspectiva de Cristo y su obra como lo que significa ganar. Esta mañana tenemos que entender que esta protección de eso es simplemente a través de la proclamación. Es a través de entender de que esta mañana, si nuestra tarea es proclamar el evangelio para proteger el evangelio. Ahora, aquí es donde quiero retar a los abuelitos, quiero retar a los padres de familia, quiero retarnos unos a otros. Por favor, escuchen esto. Yo les voy a dar el beneficio de la duda, y yo creo que si están aquí esta mañana es porque ustedes quieren hacer esto, es porque creen en la proclamación del evangelio, porque estamos hablando de él. El reto que encontramos en la generación de la tercera edad, y esto lo he dicho y lo voy a seguir diciendo todo el día, es que en la generación de la tercera edad, convenencieramente, y estoy hablando convenencieramente por preferencias personales. Véanme tantito, escuchen esto, porque aquellos que todavía no somos abuelos, eventualmente llegaremos a ser abuelos. Y una vez más, el reto de ser abuelos hoy en día es que va creciendo el abismo entre lo que creemos y lo que hacemos, ¿sí? Entre lo que decimos confesar y nuestras decisiones personales, la ética y todo tipo de cosas. Entonces, en cuestión de preferencias personales, como abuelos, como padres, nuestra tendencia es pensar, escuchen esto, es pensar que si yo escucho una canción hoy en día, y voy a usar canción, lo que sea, no película, no puedo decir película porque yo no recuerdo o no creo que existieron películas en los 8 tracks. ¿Saben lo que es 8 tracks? Tapes de 8 tracks, ¿sí? Si no saben, háganlo Google, pero hace años había esto que eran los 8 tracks. Entonces, una canción puede estar en un cassette de 8 tracks. El riesgo que corremos en la proclamación es pensar que si cambiamos de un 8 tracks a un Blu-ray DVD, si lo ponemos en YouTube en video y lo hacemos stream en un teléfono, esa transición, misma canción, mismo autor, mismo cantautor, si la transicionamos de un 8-track a un video en YouTube, esa transición es violar la Biblia. Y esa es la realidad. Cuando la canción no cambia, el contenido no cambia, por la generación en que vivimos hoy en día, si yo le doy a mis hijos un cassette de 8 tracks, ellos no van a saber, bueno, sí van a saber qué hacer con él, lo van a vender en eBay, probablemente. Pero de ahí en fuera no tiene ningún uso el tener un cassette de 8 tracks, más que simplemente tal vez escuchar la historia de ellos. Y lo que sucede con el cassette de 8 track es que va a privar a mi hijo de que escuche la canción que quiere, porque lo importante es la canción, el mensaje de la canción o el evangelio en este caso. Entonces, cuando hablamos de la protección a través de la proclamación, tengamos cuidado en que sepamos distinguir entre el contenido del cassette y cómo comunicamos el contenido del cassette. Y en este caso tenemos una generación hoy en día que constantemente está cambiando y sigue cambiando y va a continuar cambiando. Cuando Cristo vino hace 2000 años, Él encontró una generación que estaba constantemente cambiando. ¿Sí me explico? Obviamente que en cuestión de tecnología siempre pensamos que somos la generación que estamos a la vanguardia de todos. Cada generación siempre piensa que está a la vanguardia, ¿o no? Toda generación así piensa, que estamos en lo más moderno, en lo más, sí, pero la realidad es que todo está cambiando. El punto que estoy diciendo es esto: cuando ustedes ven a Cristo, Cristo sin aprobar los cambios, usó los cambios para presentar el contenido. Porque lo importante es el contenido. Lo importante es que podamos llevar una proclamación que no sea confusa, una proclamación que no esté enfatizando mis preferencias personales, una proclamación que esté penetrando, que esté presentando, que esté experimentando en nuestra generación la perspectiva del evangelio. Todo esto es extremadamente importante en una mañana como esta, porque el apóstol Pablo en su sermón simplemente da la conclusión del ahora, como diciendo: en conclusión, si ustedes están dispuestos no solamente a proclamar el evangelio, pero proclamarlo en una manera de la cual es entendible en lugar de que sea confusa, que sea un evangelio en el cual no estén enfatizando su perseverancia, pero estén practicando o proclamando la preservación de Dios, del poder de Dios, es que ahora yo los encomiendo a Dios. Si tú eres padre de familia esta mañana, yo te voy a invitar que esta sea tu oración, que cuando veas a tus hijos, veas a tus nietos,
Si eres soltero y no tienes hijos, o estás casado y no tienes hijos, piensen en términos de aquellos que están a tu alrededor, de que los podamos encomendar, consagrar a Dios. ¿Qué es la consagración? La consagración es que sea consagrados al mensaje de ¿qué cosa? Al mensaje de la gracia de Dios. ¿Por qué? Vean tantito. Porque aun cuando encomendamos a Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando encomendamos a Dios la generación en que vivimos, es obvio que no hay garantías. Es obvio que ya dijimos que en medio de nosotros hay lobos feroces. Hay personas que van a estar tratando de promover no la palabra de gracia. ¿Qué sería lo opuesto? Sí, lo opuesto de la palabra de gracia no es la ley. Lo opuesto a la palabra de gracia es pensar que Dios, vean tantito, es que Dios a mí me debe gracia. Porque esto es cuestión de tiempo. La ruptura de Génesis capítulo 3, donde el hombre se desconecta con Dios a través del pecado, eventualmente nos va a afectar. Eventualmente, y nos ha afectado ya. Físicamente, emocionalmente, intelectualmente nos ha afectado. Eternamente nos ha afectado porque estamos desconectados de Dios. Entonces, el evangelio siempre inicia entendiendo que gracia es algo que no puedo demandar. Por eso la conversión del ateísmo no tiene sentido, porque el ateo, sin saberlo, lo que está diciendo, y esa es la razón por qué no creen en Dios, porque está diciendo es que Dios, si Dios existiera, Él nos debe. Están diciendo, el ateo está diciendo, la gracia tiene que ser dada a mí. No, el evangelio no funciona así. El evangelio entiende de que literalmente, sí, independientemente qué tan disfuncional, qué tan caótico sea la experiencia, la realidad, el futuro, el pasado, el presente, es que lo que necesitamos es la sobreabundante gracia de Dios, que Pablo dice es el mensaje que tiene qué cosa. Sí, Pablo no está diciendo tiene el poder de que va a alentar o va a quitar o va a disminuir la opresión romana, de que todos van a estar de acuerdo y que judíos y griegos se van a llevar bien. Todo lo que está diciendo es esto. Tiene la habilidad de qué cosa? De edificarlos, pero no está hablando de que la edificación es un cambio de circunstancias. No está hablando que la edificación garantiza el éxito en la vida. Todo lo que está diciendo es que va a edificarlos. Y es interesante que en español como en inglés la traducción no hace justicia, porque en inglés usa el you, pero está hablando del tú, que en este caso es el tú plural, que es el ustedes. En español vean cómo está implicando que tiene el poder para edificarte o edificarlos. ¿Qué implica? Implica que lo encomendado de Pablo para con Dios y lo que hace la gracia de Dios es que me ayuda a entender la gracia de Él en la manera en que yo extiendo gracia ¿hacia quién? Entonces, si esta mañana yo estoy batallando para perdonar, si estoy batallando para enmendar, si estoy esperando que alguien más tome la iniciativa y venga a solucionar el problema, es que yo no he entendido el mensaje de su gracia, porque aparentemente, de acuerdo a Pablo, la edificación es el producto de vivir en ¿qué cosa? Y si es disfuncional la cosa, y estoy consciente de que como iglesia tenemos muchos defectos, estoy consciente de que el matrimonio es difícil, estoy consciente de que la suegra definitivamente es difícil, ¿sí me explico? Estoy consciente de ello, pero aparentemente la edificación es el producto de vivirlo en comunidad, basado en que en comunidad nos extendemos gracia unos para con otros. Y entre paréntesis, no estoy hablando de enablers. La palabra enabler significa aquellos que están apapachando el pecado. Eso no es lo que estoy hablando, porque la meta es la edificación. Cuando digo edificación, obviamente, y no sé si esto esté claro ya, es la edificación a crecer en similitud a Cristo. Sí captamos eso, o sea, no tengo que enfatizarlo, ¿verdad? No estoy hablando simplemente de que crezcamos económica, emocional, relacionalmente. Espero que eso sea parte del proceso, pero lo más importante es que la razón por qué estoy en la comunidad, por qué busco unos con otros, por qué crecemos, es porque crecemos juntos en ser semejantes a Cristo. No es que simplemente mi matrimonio se ve mejor o que nos llevamos mejor, es que como matrimonio, en medio de nuestras diferencias, ahora nuestras diferencias las filtramos a través del carácter de Cristo, porque estamos creciendo en similitud a Cristo. Y verme tantito, si la meta de todo esto es porque ahora queremos ser coparticipantes de qué cosa. En el Antiguo Testamento, para los levitas, que vienen siendo la tribu de Aarón, el sacerdote,
Si ustedes observan la historia, y cuando poseen la tierra prometida a las 12 tribus, los levitas no se les da tierra, porque ellos no iban a heredar tierra. ¿Qué era la herencia de los levitas? Dios mismo. Dios era la herencia de los levitas. En el Nuevo Testamento, todo seguidor de Jesús, su herencia, ¿qué cosa es? ¿Qué es la herencia del cristiano? Es Dios, es Dios, es Dios. Entonces, cuando pensamos en la herencia, cuando pensamos en la perspectiva de vida después de esta vida, es entender que como jóvenes, como padres, como abuelos, la meta es la presencia de Dios. Lo hermoso de esta presencia es que inicia desde este momento. Lo hermoso de esta presencia de Dios es que tenemos acceso a literalmente el ser encomendados por Pablo, por Cristo, de que tenemos una generación en la cual estamos extendiendo el mensaje de gracia, de que aquellos que no han conocido a Cristo esta mañana tienen la oportunidad de ser copartícipes de esa gracia, y que esta mañana podemos ver una generación de hombres y mujeres no mejores, no con más habilidades necesariamente, no con menos problemas. ¿Qué es el punto de esta edificación? Es el semejarnos ¿a quién? A Cristo, independientemente que venga enfrente de nosotros.